Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Hernández, soy el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Chile y sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa del Instituto de Videos sobre la Historia Nacional. Para el día de hoy vamos a compartir una presentación donde da cuenta de la figura de Augusto Dalmar, quien fuera el primer Premio Nacional de Literatura en nuestro país, en el año 1942. Pronto a cumplirse su natalicio, de cuando nació Augusto Dalmar, yo creo que es conveniente que como instituto, que generalmente hemos estado compartiendo hitos históricos más políticos y militares, hoy día nos demos un espacio para, para hablar acerca de este gran literato chileno y que fue el primero en obtener el Premio Nacional de Literatura. Quien les habla es profesor de historia y doctor en historia contemporánea, magíster en historia de Chile también. ¿Sí? Eh, Desde el punto de vista histórico. ¿Sí? Es cierto que a lo mejor necesitamos el apoyo hoy de algún profesor de literatura que nos fuera compartiendo un poco más la obra de este gran autor, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que ustedes, desde una perspectiva seria, puedan conocer la obra de Augusto Dalmar y la importancia en la literatura de nuestro país. Así que, comenzando ahora la presentación, nosotros hemos escuchado bastante a Augusto Dalmar, ¿eh? Tenemos un liceo muy emblemático en Ñuñoa, que debe ser uno de los mejores liceos públicos del país. Y bueno, ahora vamos a ver efectivamente por qué se llama Augusto Dalmar el liceo y cuál fue la importancia de este literato. ¿Quién es Augusto Dalmar? Nace un 23 de abril de 1882, por eso que estamos a pocos días de hacer este natalicio de este autor, así como es una fecha muy importante para la literatura, es el Día del Libro, se celebra los 23 de abril a nivel mundial. ¿Eh? A nivel mundial se celebra el Día del Libro y también eh, el día 23 de abril es el Día del Idioma Español y también del idioma inglés. Y como lo estamos observando acá, este 23 de abril de 1882 es el natalicio, el día en que nació Augusto Dalmar. Va a morir un 27 de enero de 1950, producto de un cáncer que le dio a la garganta. Va a morir Augusto Dalmar. Como ya lo hemos comentado, es el primer escritor en recibir el Premio Nacional de Literatura en 1942. Su verdadero nombre era Augusto Goemil Thompson. Y entre otras cosas, también es el primer gran literato nacional en reconocer abiertamente su homosexualidad. O sea, ha dejado huella no solamente en el aspecto literario, sino también en todo lo que se conoce como esta perspectiva de las minorías sexuales. Fue el primero en reconocerlo. Ahí tienen una foto, una imagen de él, que fue sacada del sitio Memoria Chilena. Este sitio debe ser uno de los mejores sitios a nivel nacional, que tiene una vastedad de información, que yo lo invito a que lo revisen. ¿Eh? Obras literarias, artículos, documentos históricos, textos históricos, todo ahí usted lo puede encontrar en el sitio de Memoria Chilena. Bueno, ¿cuáles son las obras importantes de Augusto Dalmar? Son varias. Evidentemente la más importante, la que vamos a hacer un comentario, es la obra Juana Lucero, que fue escrita en 1902. Es la obra cumbre de nuestro autor, pero también escribió otras que dejaron un gran impacto, como La lámpara del molino,
en 1914, La sombra del humo, 1924, Pasión y muerte del cura Deusto, que es la obra a nivel internacional más citada y más leída de Augusto Dalmar, que nos muestra una suerte de relación indirecta, cargada de sentimiento entre un sacerdote, un cura y un joven. ¿Mm? Eso para que también vayan viendo un poco la temática. Capitanes sin barco, 1934, La obra Mar, 1942, y Palabras para canciones, 1943. Ya después de eso, su actividad disminuyó un tanto, y básicamente porque fue desarrollando muchos temas de tipo administrativo. Aparte de eso, ¿qué otra obra importante hizo Augusto Dalmar? Bueno, fue el creador de la colonia tolstoyana en 1904, que junto a Fernando Santibán y otro prócer de la pintura, eh, desarrollaron esta colonia que tuvo un gran impacto a nivel de escritores y como una suerte de rebelión para los cánones sociales y morales de la época. Trataron de replicar todo lo que Tolstoy, el gran literato ruso, desarrolló y explicó en sus textos y en su obra, para reformar y cambiar la sociedad. Ellos acogieron esta idea de Tolstoy y la llevaron a cabo con la creación de esta comunidad, que después, posteriormente, el mismo Augusto Dalmar y Fernando Santibán la comentaron profusamente. Es un tema que eh, posteriormente podemos desarrollar todo lo que fue la creación de esta colonia tolstoyana. Aparte de toda su excelsa literatura. Perteneció al grupo de los 10, de figura importante del arte, de la literatura, entre 1916 y 1917. Fue corresponsal en Europa y en otros países, no solamente en Europa. Estuvo en India, en países del Pacífico, desarrollando una vida muy de aventura entre 1917 y 1934, y anteriormente también lo había estado desarrollando. Y entre 1941 y 1946 fue director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. A eso se dedicó en la parte final de su vida, sobre todo cuando retorna a Chile, a nuestro país, en 1934. Antes de comenzar a hablar de Juana Lucero, es necesario hablar un poco de las etapas de la literatura en la cual se desarrolla Augusto Dalmar. La primera etapa fue para muchos la más relevante y en la cual se va a insertar la obra de Juana Lucero, que es la etapa formativa y naturalista. Cuando se habla del naturalismo, evidentemente las figuras de Emilio Solá y de Tolstoy, Emilio Solá francés y Tolstoy ruso, son clave en este naturalismo que trata de representar la realidad, sobre todo la realidad social, de las clases más bajas de la sociedad, en el sentido económico, las trata de representar tal como eran, sin darle una suerte de adorno, ni hacer ningún proceso simbólico de lo que significaban estas clases. Esta fue la primera etapa, y es la cual la obra Juana Lucero se va a guiar. Como se menciona, después tiene una segunda etapa que es de viaje entre 1907 y 1934, y que su obra está caracterizada por vivencias personales y donde da cuenta de todos sus viajes que realizó alrededor del mundo. ¿Mm? Un hombre bien aventurero y que pudo vivir, ¿gracias a qué? Pudo vivir gracias a lo que era la diplomacia. En otras épocas, la gente que se dedicaba al arte y a la literatura eran tomados como o embajadores o eran tomados como parte del servicio diplomático, y con eso ellos podían desarrollar su vida de literato de manera importante y relevante. Gabriela Mistral y Pablo Neruda
son también ejemplos de lo que estoy sosteniendo y señalando. Después de esta segunda etapa, que también tiene muchas obras, como ya lo he comentado, de sus vivencias personales, vuelve al país y se refleja una etapa de madurez y pasión. Y en esa etapa comienza a tener una literatura más dedicada a lo que es la introspectiva, a lo que es la psicología del deseo, al simbolismo y a lo que es el imaginismo. Es decir, se olvida un tanto de lo que fue su proceso o su característica más naturalista, donde reflejaba a la gente de las clases sociales más desvalidas de nuestro país, y comienza a ser un aspecto, un proceso mucho más reflexivo de manera interna. Una mirada más psicológica, centrada en esos personajes psicológicos que dialogan permanentemente con su yo. Algo que tenemos que desarrollar. Juana Lucero. Juana Lucero fue escrita, ya lo he comentado, en 1902, y aquí está Augusto Thompson. Se presenta como Augusto Thompson, y después se va a ir presentando como Augusto Dalmar. ¿Y en qué se centra esta, esta obra? Bueno, se centra en una joven, en este caso de condición social proletaria, y en donde narra su vida, los pormenores de su vida, su tristeza, todos los pesares que va sucediendo, como buen ejemplo de lo que era el Chile del Bicentenario, que era un Chile sumamente trágico, de pobreza. Igual cosa, igual cosa podemos ver ahora en el Chile del siglo XXI. No, no ha variado mucho la condición del obrero, del trabajador asalariado en nuestro país. Que solamente el 1 o el 2% de la oligarquía se lleva los beneficios y el 98%, entre los cuales uno se puede incluir, a pesar de que soy profesor, diría clase media baja, eh, buena parte de nosotros estamos en esas condiciones tan deprimentes como fue el siglo XX, comienzo del siglo XX, para el periodo bicentenario. Y el autor trata de dar cuenta de ese Chile, del Chile de las carencias, de Chile social, pero no a través de un estudio científico, sino a través de obras. ¿Mm? Entonces, como puede verse acá, la obra Juana Lucero se centra en la historia de Juana Lucero, que le da nombre a la obra, quien era una mujer joven que fue criada por su madre, que trabajaba como costurera. Cuando se murió su madre, después a Juana le van a suceder una serie de incidentes en la cual ella trabaja como sirvienta, que era el oficio que mayormente realizaban las bisabuelas o abuelas nuestras, ¿m? De esos años. Bueno, después continúa esta descripción. Luego de sufrir una violación, queda embarazada y su amante la envía a un prostíbulo con engaños, donde ejerce la prostitución forzada y en este caso se vuelve y se enloquece. Bueno, ahí usted está viendo que la obra parece ser que no, que esta obra es una obra bien triste, ¿eh? Muy, muy triste y que efectivamente, ¿mm? Que en realidad eh, está con aspecto de una tristeza enorme, enorme en relación a este grupo humano del proletariado en el siglo XX. Bueno, Juana Lucero se puede sostener que, que en el prólogo de la obra se menciona que es un estudio social. ¿Es un estudio social? Sí, pero desde un punto de vista literario. ¿M? Porque consideró que es un libro con pretensiones de ser la novela de una historia. Claro, y necesita llevar un nombre. Es lo que se menciona acá Augusto Thompson. Augusto Thompson, el mismo escritor, indica lo que es esta obra, pero no es un estudio social en estricto rigor. El personaje
pues, probablemente fue creado a partir de qué, de la vivencia que él tuvo con gente de clase obrera. Augusto Dalmar es un personaje, es un escritor, o sea, de clase media, clase alta, ¿no? De la oligarquía de nuestro país. En la diapositiva que ustedes están viendo aparece que Juana Lucero fue vinculada con la obra del escritor Émile Zola, que es uno de los grandes escritores franceses acerca del naturalismo, ¿m? Y donde menciona, donde va describiendo también lo mismo que hace Augusto Dalmar a la gente eh, proletaria, con todo su sufrimiento, con todos sus dolores, gente que hasta el momento no había sido muy estudiada ni muy comprendida por parte de, de la literatura. Ahora, yo creo que todo esto tiene su origen en una novela que se llama Rojo y Negro de Stendhal. Stendhal es que probablemente da origen a todo este realismo y naturalismo de la literatura a nivel mundial. Yo creo que todo el mundo le debe a Stendhal, le debe a Stendhal, también escritor francés, le debe este proceso de desarrollo del naturalismo, que llegó acá, a nuestro país, y en la cual Augusto Dalmar fue uno de los grandes pioneros, a pesar de que después, posteriormente, eh, va a estar no en contra, pero sí se va a alejar del movimiento naturalista. Y otros los van a seguir, pero no en este caso Augusto Dalmar. Un gran crítico del siglo XX literario, Alon, dijo lo siguiente con respecto a este libro. Y dice, textual aparece aquí. Hay minuciosos detalles del agobio y la muerte de la madre de Juana Lucero, pintura de las casas de prostitución, al gusto de los discípulos de Solá, y consideraciones morales sobre la hipocresía y la corrupción de las clases dirigentes. Ahí estamos viendo el nudo de lo que significa esta corriente naturalista que en el siglo XX fue bastante relevante e importante en Chile y también a nivel mundial. Yo ya he descrito a Stendhal un poco, a, eh, o sea, me estoy aventurando con Stendhal, pero a partir de Stendhal se van originando muchos movimientos. En este caso Solá y también Augusto de Almara acá en Chile. También se le suele asociar a la literatura rusa encabezada por Tolstói y otro importante próceres de aquella literatura. Según Javier Ordiz, el libro supone la primera incursión de la narrativa chilena en los nuevos temas. Bueno, ¿y cuáles son esos nuevos temas? Los nuevos temas son los propuestos por ese naturalismo que va reflejando y analizando estas condiciones sociales deprivadas por parte de buena parte de la población chilena. Imagínense la vida que tuvo esta mujer, Juana Lucero, estoy diciendo en sentido novelístico, como fue expresada. Curiosamente, hay un autor que en el año 1970, del año 1972, Jaime Concha, va a sostener que Juana Lucero no es ni naturalista ni realista, no es costumbrista, no es modernista ni romántica. O sea, es una crítica a todo a lo que dice el autor, incluso a lo que dice el mismo Augusto Dalmar en torno a su obra, que él la sitúa en el marco de un estudio social, sino que en este sentido lo ve más que nada como una obra subjetiva y cuya clave son los propios fantasmas que tiene el autor, un trauma infantil y una crisis adolescente. O sea, en realidad lo que nos dice este autor, este estudioso Jaime Concha, nos está diciendo, en realidad Juana Lucero no es Juana Lucero. Juana Lucero es el personaje, es Augusto Dalmar quien se refleja en esa experiencia. No debemos olvidar que Augusto Dalmar, para comienzo del siglo XX, su condición
de homosexual, era bien crítica. No es como en la actualidad que se reconoce y tiene, o sea, es considerado como parte de lo que es la vida misma. En aquella época esta condición implicaba una crítica e implicaba incluso un desprecio y en algunos casos incluso hasta podría caerse en la cárcel. Era era un delito la sodomía. Así que no era fácil. Entonces, por eso que, según este autor, Jaime Concha, la obra de Juana Lucero no es tanto reflejada a esa condición social, naturalista, sino que es más bien los traumas que tiene el autor Augusto Dalmar, que ahí se filmaba como Augusto Tons. Pero es muy curioso, ¿eh? Porque esto es lo que sostiene el autor. Generalmente los analistas tienden a interpretar lo que ellos dicen ver. En cambio, la persona, ya lo hemos visto, Augusto Dalmar, cuando hace su introducción a lo que es la obra Juana Lucero, él está diciendo, esto es algo, un estudio social, que queremos ver cómo efectivamente ciertos grupos humanos, encabezados por estas mujeres, y colocados en particular en la obra de Juana Lucero, eh, tienen una vida y se reflejan en este ámbito. Bueno, a manera de conclusión de este autor, lo primero es que es necesario que se lea en los colegios. Yo nuevamente repito, yo soy profesor de historia, de geografía, soy licenciado en educación, también soy profesor de educación cívica, y todo esto desde la perspectiva histórica. Yo no soy, me gusta la literatura desde siempre, pero yo no soy un experto en literatura. Entonces, yo creo que es necesario que los profesores de literatura vayan enseñando en esta semana que se nos viene, a partir del libro, del Día del Libro, el Día del Idioma Español y también de la fecha de su nacimiento, el 23 de abril, por parte de Augusto de Almar, que se enseñe a este autor y que se recojan ciertas claves importantes él como una parte de una minoría, él también como el fundador de lo que fue una comunidad muy importante y relevante como fue la comunidad tolstoyana en nuestro país, pero también como literato. O sea, el primer premio de literatura que se entregó en nuestro país en el año 1942 fue entregado a este personaje, Augusto Dalmar. La pregunta es, ¿conocían ustedes aquello? Probablemente alguien me puede decir, pero uno conoce todos los premios nacionales de literatura, no, yo no los conozco todos, pero sí al menos el que da inicio y pie a este premio. Y Augusto Dalmar es clave en lo que es el naturalismo chileno. Es cierto que él después, posteriormente, va a ir a esa corriente que se llama imaginismo, en donde va a tomar la realidad y la va a poetizar y le va a dar los sentimientos y le va a quitar todo ese grado de naturalismo. Pero sí, él en un momento, en un comienzo, él es un naturalista y va a dejar una escuela, va a dejar una seña, va a dejar un camino donde otros escritores chilenos, tan conocidos como él, van a transitar. Por ejemplo, está Mariano Latorre, que no leyó cuento en el colegio de Mariano Latorre, Eduardo Barrios, Joaquín Eduardo Bello y el mismo Fernando Santibán. Todos aquellos personajes que en algún momento escribieron al naturalismo chileno es porque efectivamente Augusto Dalmar era, por decirlo de alguna manera, era el dínamo que entregaba la energía para que ellos se insertasen en este naturalismo. Bueno, y ya lo hemos comentado, el segundo gran elemento es que va a dar origen a esta corriente que se llama imaginismo, y en donde la realidad ya no se va a describir tal como en el naturalismo, sino que se le va a dar un fuerte componente de tipo simbólico. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles fueron las fuentes que se utilizaron? Ya lo he dicho, vayan a la página Memoria Chilena, es un lujo que tenemos en nuestro país.
donde están todos, donde están la mayor parte de los textos que se escribieron en el siglo XIX, siglo XX, periódicos, en fin, vayan y ahí va a estar hay un mini sitio, como ellos le llaman, dedicado a la obra de Augusto Dalmar, y que son estas obras que están ahí publicadas, entre ellas la más conocida, Juana Lucero, que en realidad cuando uno la lee, pues, la tristeza que se le inunda en el corazón a uno cuando está leyendo aquello, eh, no puede ser mencionada o no puede ser medible. ¿Mm? Entonces tenemos a Memoria Chilena y el otro libro que aparece ahí es Augusto Dalmar, Obra, Estilo y Técnica, de Julio Orlandi y Alejandro Ramírez. Segunda edición, enero de 1960. Estos son como, ya hay muchos más, hay estudios que se han hecho en torno a la figura de Augusto Dalmar, casi todo en clave del aporte de la comunidad tolstoyana. De hecho, yo tuve un compañero de la universidad, Bugueño, creo que era el apellido, que hizo su tesis en la Pontificia Universidad Católica, ahí éramos compañeros. eh, Él hizo su tesis sobre esta comunidad de tolstoyanos, que esperemos que la comentemos en alguna oportunidad, porque ahí vamos a ver también la influencia rusa en la literatura chilena. Pero en este caso, nos quedamos con el aporte de Augusto de Almar, conociéndolo y sabiendo por qué se le entregó el Premio Nacional de Literatura, el primer Premio Nacional de Literatura en el año 1942. Les quiero agradecer su paciencia para escuchar y esperamos en los próximos capítulos, cuando tengamos que comentar hitos de la literatura, poder contar con gente que se dedica a este ámbito ya desde una perspectiva mucho más de especialista. Así que gracias y que tengan una buena tarde y a leer Juana Lucero para darse cuenta de ese Chile del centenario, del Chile del 1910. Hemos tenido nosotros ahora el Chile del bicentenario 2010, que en realidad no es muy diferente, ¿no? Y ese Chile centenario, del que nos habla Augusto Dalmar, ahí con esos elementos de nuestra población, de los sectores más precarios de nuestro país, ahí da cuenta Augusto Dalmar de ellos. Muchas gracias por escucharme y por su paciencia y que tengan un muy buen día. Hasta luego.